Llegamos hoy, amigo oyente, a la tercera epístola del apóstol Juan. Ya hemos tenido oportunidad de observar la primera epístola, así como también la segunda epístola del apóstol Juan. Es la opinión de muchos expositores de la Biblia que lo último que Juan escribió fueron estas epístolas y no el libro de Apocalipsis. Nosotros también tomamos este punto de vista. Eso indica que estas epístolas fueron escritas hacia el final del primer siglo, allá entre los años 90 y 100 después de Cristo. Es algo difícil poder señalar la fecha exacta de estas cartas. Probablemente Juan escribió estas tres epístolas en la misma época, posiblemente muy cerca la una de la otra. No creemos que hubiera mucha diferencia de tiempo entre una y otra epístola. Ahora, ya hemos visto que Juan ha enfatizado el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor, y que los hijitos deben amarse los unos a los otros. Juan nos presenta claramente que si ellos no hacen eso, entonces no son hijos de Dios, porque los hijos tienen amor por aquellos que pertenecen a su familia. Eso es algo normal aún en una relación natural aquí en la tierra. Sin embargo, en la segunda epístola, Juan nos presenta una advertencia tremenda de que hay algunos apóstatas hoy, hay muchos anticristos, hay muchos engañadores, y que un hijo de Dios, un creyente, no debe amar a esta clase de gente. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por el bienestar de ellos, en el sentido de recibirlos en sus propios hogares. En realidad, tienen que tener mucho cuidado y cerciorarse de que aquellos que reciben en sus hogares, aquellos que ellos sostienen financieramente, son personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Es decir, que creen en la deidad de Cristo, que creen que Él fue Dios manifestado en carne. Juan dijo que aquel Verbo fue hecho carne, y ya había dicho anteriormente que el Verbo era Dios, Dios manifestado en la carne. Esa era la morada de Dios, tabernáculo en carne humana, y esto es lo que es verdaderamente esencial. Y hasta que una persona llegue a creer en eso, no tiene un Salvador, por supuesto, porque Él es sencillamente un hombre para ellos. Y amigo oyente, permítanos decirle que si Él es nada más que un hombre, entonces usted no tiene un Salvador, y no hay razón para recordar su nacimiento, para recordar su muerte o su resurrección, si Él es nada más que un hombre. Así es que es de suma importancia que nosotros reconozcamos que Él es Dios, manifestado en la carne, y que su obra en la cruz del Calvario fue una obra que tiene poder para salvarnos, que hay poder en la sangre, y todo eso a causa de quién es Él. Él murió y Él resucitó corporalmente. Por tanto, aquellos que niegan esto no deben ser recibidos en la iglesia, ni deben tener el apoyo de la iglesia. Juan aún expresó en su segunda epístola, que ya estudiamos, en el versículo 10, que ni siquiera se le debe decir bienvenido, o sea, ni siquiera se le debe ayudar o dar apoyo para no hacerse partícipe de sus obras malas, para no hacerse socio de él. De modo que el Hijo de Dios, el creyente, debe tener mucho cuidado y conocer a la persona que sostiene o apoya. Bien, llegamos ahora a la tercera epístola, y existe cierta similitud. Esta carta tiene algo similar a la segunda epístola de Juan en cierto sentido. En primer lugar, debemos decir que es personal en su carácter. También lleva el tema de la verdad. Nuevamente aquí es de mucha importancia. En realidad, debemos destacar que cuando la verdad y el amor están en conflicto, la verdad es la que debe prevalecer. Eso quiere decir que usted no debe amar a un falso maestro, y el amor indica tener cierto interés, apoyar y sostener a cierta persona. Así es como se expresa el amor, andando en amor o andando en la verdad. Andando en la verdad es, pues, de suma importancia. Sin embargo, esta carta demuestra cierta diferencia en otras maneras. Aquí se trata con personalidades, y ya veremos eso. En la segunda epístola, Juan dice que vale la pena tomar una posición a causa de la verdad. Ahora, en esta tercera epístola, él va a decir que vale la pena trabajar por la verdad. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: mi vida en Dios es salvación, mi vida con Dios es comunión, pero mi vida por Dios es servicio. Así es que en esta epístola, en esta tercera epístola del apóstol Juan, se presenta mi vida por Dios. Y tiene que ver con el andar y el obrar de la verdad. El amor puede ser algo mal dirigido y puede ser mal entendido también.
Ahora, esta carta es dirigida a un creyente de la iglesia primitiva llamado Gallo. Leamos el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Gallo era un hermano amado en la iglesia. Él le llama amado 4 veces en esta epístola. Él es un hermano amado a quien Juan conocía y amaba en el Señor. Juan escribe una carta a este hermano y aparentemente él estaba en una iglesia local. Y aquí Juan alaba a Gallo y le urge a que extienda su hospitalidad a los verdaderos maestros de la palabra. Gallo tenía la reputación de hacer eso, es decir, que él no solo andaba en el amor, sino que él andaba en la verdad, porque él solo apoyaba a los verdaderos maestros. Luego vamos a conocer a otro hermano llamado Diótrefes. Este pertenecía a la misma iglesia a la que pertenecía Gallo, y le gustaba tener el primer lugar. Probablemente usted ya ha conocido a Diótrefes. Siempre hay uno de estos en la mayoría de las iglesias. Es una persona a quien le gusta tener la preeminencia. Luego hay otro hermano, Demetrio. Es un creyente maravilloso. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, dice aquí Juan. Amigo oyente, los hombres son juzgados en su relación a la verdad. Lo que Juan expresa aquí y que nosotros vamos a considerar, lo vemos en el versículo 2, donde leemos, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aparentemente, Gallo no estaba gozando de buena salud, pero aún con ese impedimento, él había recibido a los maestros bíblicos que estaban viajando en aquel día. Como dijimos en nuestro programa anterior, había muchos de ellos que iban de un lugar a otro, enseñando la palabra de Dios y haciendo la obra misionera. Gallo los recibía en su casa, los atendía, los hospedaba. Él no solo era un hombre de buen corazón, él no solo andaba en amor, sino que andaba en la verdad, y también los examinaba, y a pesar de su mala salud, él podía estar muy activo en este asunto. Así es que él es la primera persona que observamos aquí. Creemos que si observamos a este hombre, nos dirá mucho más en cuanto a esta maravillosa epístola. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él predicó en una ocasión un sermón sobre el tema «Usted lo puede encontrar en las páginas amarillas», esto en referencia al directorio telefónico. Y él tomó 2 hombres de esta tercera epístola del apóstol Juan, y se refiere a Diótrefes y a Demetrio. Y también tomó a Demas, de quien el apóstol Pablo hace mención en su epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Él había sido compañero de labores del apóstol Pablo, pero había regresado al mundo porque amaba al mundo y abandonó al apóstol Pablo. Y la razón por la cual el Dr. McGee juntó estos 3 nombres en su mensaje es porque los 3 comienzan con la letra D: Demas, Diótrefes y Demetrio. Y él dice que hubiera hablado también de Gallo si su nombre hubiera sido Dayo, es decir, que en lugar de comenzar con la letra G, hubiera comenzado con la letra D. Pero, en fin, este hombre Gallo es el primero que se menciona en esta epístola. Y aquí tenemos a hombres maravillosos en esta iglesia, y tenemos también 2 que no son tan maravillosos. En realidad podemos decir que son totalmente lo opuesto. Esto nos demuestra lo que ocurriría al final del primer siglo, de cómo se comportaban los creyentes y cómo algunos se mantenían firmes. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos un dechado de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? De los millones que se volvieron a Cristo en los primeros 3 siglos, ¿cuál fue el resultado del creyente común? Bueno, aquí tenemos a 2 hombres de Dios destacados, y tenemos 2 que no son destacados, y que no mantienen ninguna posición, por cierto. Ellos no habían tomado una posición por la verdad. Diríamos que uno los podría encontrar en las páginas amarillas del Imperio Romano. Ahora, si usted puede obtener un libro del primer siglo, probablemente encontrará a estos 4 hombres. Aquí estamos agregando nosotros a Demas. Diótrefes y Demetrio son mencionados en esta epístola. Ahora, en las páginas amarillas, y gracias a los métodos de publicidad que existen en el presente, se dice que uno puede encontrar cualquier cosa, no importa lo que uno esté buscando. Usted puede encontrar desde un avestruz hasta una zorra, desde un abrelatas hasta un zuncho, desde un abanico hasta una zapatilla. Todo esto lo puede encontrar en las páginas amarillas.
Ahora, aquí en la palabra de Dios, usted puede encontrar a dos hombres que deberían haber estado en las páginas amarillas porque ellos eran amarillos. Tenemos a dos hombres que se mantuvieron firmes por la fe de Dios. Y no estamos hablando en cuanto a Demas, por supuesto, porque Pablo podía decir que él le había abandonado. ¿Y qué nota más trágica decir esto en cuanto a Demas? Él era un creyente profesante, no un creyente genuino. Pero ahora llegamos a esta tercera epístola del apóstol Juan, y aquí estamos hablando en cuanto a Gayo. Y en el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan leemos, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan se refiere a sí mismo como el anciano. Nuevamente él adopta este término de anciano y podría referirse a su edad. Él ya había cumplido sus 90 años, y por cierto que era un anciano en el sentido de la edad. Pero también esto habla de su cargo en la iglesia primitiva, y él también podía reclamar para sí esto. Él podía haber reclamado mucho más. Él podría haber dicho que era un apóstol, pero él no hace eso. Él es un amigo. Y uno no escribe de esa manera a sus amigos, por lo menos a los amigos que son cercanos a uno. Si usted llega a obtener el título de doctor, por ejemplo, y escribe a sus compañeros de colegio, les escribe llamándoles por su nombre. Y cuando firma la carta, no va a firmar con su título, sino que también utiliza su propio nombre. No le va a escribir a un amigo personal y después firmar Doctor fulano de tal, sino que usted utiliza su nombre de pila, o inclusive algún apodo por el cual le hayan conocido los amigos de entonces. Así es que Juan escribe de esta manera a sus amigos personales, y eso es lo que hizo en las últimas 2 epístolas. Y aquí él dice, el anciano a Gayo, el amado. Y esto nos gusta mucho. Aquí tenemos a un santo de la iglesia primitiva. Él era un amado. Dice Juan, a quien amo en la verdad. Nos damos cuenta inmediatamente aquí que Gayo era uno que se mantenía firme en la doctrina. Gayo había aceptado la deidad de Cristo. Gayo era un hombre que se mantenía firme por la verdad, y no solo se mantenía firme por la verdad, sino que trabajaba por la verdad. Y eso por supuesto quiere decir que este es un hombre que andaba y oraba en amor. Él manifestó eso. Uno tiene que pensar correctamente si quiere actuar correctamente. Y esto se puede aplicar a cualquier esfera en el día de hoy. Y regresamos ahora otra vez al versículo 2 que ya mencionamos anteriormente, pero leámoslo una vez más. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan aparentemente tenía un gran aprecio por Gayo. Era posiblemente un amigo muy íntimo de Juan, y le llama amado. Él expresa francamente que quiere verle prosperar, no solo financiera o materialmente, ya que aparentemente este era un hombre de recursos, posiblemente rico, sino que él dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Posiblemente no estaba gozando de buena salud, y Juan deseaba que este hombre prosperara también espiritualmente. Ahora hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a salud espiritual. Y por cierto que es algo bueno que un hijo de Dios, que un creyente, tenga buena salud espiritual y físicamente. Es maravilloso el tener buena salud física. Y hay muchos que no la aprecian sino hasta cuando llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo, es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es el tener santidad, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia de Gayo y su andar en la verdad eran notados por aquellos que le visitaban. Aquellos que viajaban, esos misioneros, esos evangelistas, informaban esto a Juan. Ellos decían, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de visitar la iglesia a la cual va Gayo, puede notar que él es uno de los líderes de esa iglesia, una persona maravillosa. No solo es una persona rica, sino que es una persona muy generosa. Yo pude visitarle en su hogar, en efecto, y yo me alojé en su casa. Y Juan tiene algo más que decir en cuanto a él aquí en el versículo 3. Leamos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No podemos entrar en detalles aquí, pero como ya hemos visto,
Este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a Gallo. Este era el juicio que ellos se habían formado de él. Era una persona maravillosa, sencillamente. Vamos a poder apreciar en esta epístola que Juan puede quitarle la piel a los demás. Él, por cierto, que va a quitar la corteza. Quizá no le toque a usted, amigo oyente, pero por cierto que me va a tocar a mí. Y vamos a entrar en esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.